La palabra de Dios nos hace fuerte y hasta nos ayuda a nosotros poder resistir hasta el mal cuando llegue a nuestras vidas. Yo me recuerdo que una vez yo estaba en Virginia y cuando yo estoy hablando, a mí me gusta siempre respaldar todo lo que yo digo con la palabra de Dios y siempre digo a las personas, ojo con eso, ¿verdad? Estén pendientes de eso, que todo lo que se hable, todo lo que se predique, todo lo que se diga, pues tenga respaldo de palabra de Dios, porque si no, pues fácilmente puede convertirse en teorías de hombre. Y a mí me gusta citar mucho la Biblia, los versículos, los menciono, y que sucede que ese día yo estaba predicando. Y cada vez que yo decía un texto bíblico, yo veía que entre el pueblo había una persona y él tenía su Biblia y un marcador de color amarillo. Y yo veía que cada vez que yo decía una cita bíblica, él con su codo tocaba a la persona que estaba a su lado, le entregaba su Biblia, le pasaba su Biblia y el marcador para que esa persona le marcara su Biblia, le marcaba y se le entregaba de nuevo. Eso a mí me estuvo curioso porque mencionaba un texto bíblico y el mismo proceso, le pasaba la Biblia, el marcador y esa persona lo hacía. A propósito, di como un bombardeo de versículos uno detrás del otro y él le pasaba la Biblia y eso a mí me estuvo curioso. Al final me le acerqué a esa persona y le pregunté y le dije, hermano, yo vi que cada vez que yo daba una cita bíblica, usted le pasaba la Biblia que estaba a su lado y un marcador para que él le marcara su Biblia. Y mi pregunta es esta, ¿por qué él le marcaba su Biblia y no lo hacía usted? Y él me respondió de esta forma. Me dijo, hermano Nir, es que yo no sé leer. Sí, y por eso le pasaba a él la Biblia, para que él me marcara ese versículo que usted decía. Para que cuando yo llegue a mi casa y abra mi Biblia, a pesar de que no sé lo que ahí dice, cada vez que vea algo en color amarillo, sé que ahí hay una promesa de Dios para mí. Qué bonito es eso, ¿verdad? Hay aquellos que quieren y no pueden, y hay otros que pueden y no quieren, ¿verdad? Pero no hay razón ninguna por la cual nosotros no conozcamos la palabra de Dios. ¿Sí? Podemos, mi querido hermano, llenarnos de todas estas promesas de Dios que las habló no para el bien de Él, sino para nuestro bien. Y el que se perjudica al no conocer la palabra de Dios somos nosotros mismos. Mira lo que dice Oseas 4:6. Dice, mi pueblo es destruido por la falta de conocimiento. ¿Sí? ¿Conocimiento en qué? En las palabras de Dios, en sus mandatos, mandamientos. ¿Sí? Sabes que nuestra guerra no es contra carne ni hueso, es contra potestades espirituales. Todos los días nosotros somos atacados por el enemigo que no quiere, ¿verdad?, que nosotros estemos con Dios, que busca apartarnos de Dios. Y todos los días nosotros somos atacados, somos seducidos, somos perseguidos por Satanás. ¿Sí? Anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Y a veces, pues, por no saber cómo defendernos, o quizás por no tener el discernimiento, caemos en la trampa del enemigo y caemos. Sabes, Jesús en el Evangelio de San Mateo capítulo 4 fue llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado por el diablo. Así dice la Biblia, el Espíritu Santo llevó a Jesús para ser tentado por el diablo. Sí, hay cosas, mi querido hermano, que no vienen todas del diablo. Yo creo que el diablo recibe recibe muchas piedras que a veces no se merece, aunque se merece todas, ¿verdad? Pero hay cosas que son provocadas por el mismo Dios para Él glorificarse. Bueno, el diablo ahí estaba en ese desierto. El Espíritu Santo llevó a Jesús para tentarlo, y 3 veces lo vino a tentar. ¿Y con qué se defendió Jesucristo? Con la palabra de Dios.
Sí, cada vez que el diablo venía a tentarlo, él se respaldaba, se refugiaba en la palabra de Dios. Decía, escrito está. 3 veces salió con eso, escrito está, y le citaba la palabra de Dios. Y dice así dice que cuando el diablo vio que no lo podía tentar, se alejó de él por el momento. Sí, no para siempre, sino por el momento. Pero Jesucristo se pudo proteger en ese momento con la palabra de Dios. Sí, si nosotros estamos refugiados, ¿verdad?, en la palabra de Dios, y estamos adentro de la palabra de Dios, mi querido hermano, cuando llegue el enemigo a tentarnos, cuando venga a atacarnos, nos vamos a poder proteger. ¿Sabes? Esas promesas de Dios están a nuestro alcance, y más cuando las necesitamos de verdad. El diablo puede venir incluso con muchas cosas, o el mundo puede llegar con muchas cosas a nuestra vida, y la palabra de Dios nos ayudará para nosotros poder defendernos contra todas estas circunstancias que llegan a nuestra vida. Yo siempre digo a las personas que para cualquier problema que tú hayas traído hoy aquí, existe una promesa de Dios para ti. Y es importante, ¿verdad?, que esas promesas las tengamos en nuestro corazón y en nuestra mente, para que cuando lleguen esas circunstancias en nuestra vida que nos van a llegar a todos, nosotros como Jesús podamos decir, escrito está. Sí. Por ejemplo, yo no sé, ¿verdad?, si alguno de ustedes está enfermo, quizás le han dicho los médicos que tienen alguna enfermedad. Pues, sabes, la Biblia está llena de promesas de salud, de promesas de sanación hechas por Dios. Por ejemplo, llega algún médico y te encuentra una enfermedad. En vez de mortificarnos, en vez de llorar, en vez de desesperarnos, debemos acudir a las promesas de Dios. Sí, por ejemplo, promesas como la de Éxodo 15:26, guarda mis mandatos y estatutos, y yo alejaré de ti toda enfermedad, porque yo soy Yahvé tu sanador. Sí, Dios promete apartar de nosotros la enfermedad. Sí. Mira, hay un versículo que yo utilicé siempre cuando yo estaba enfermo, y gracias a ese versículo y a lo que yo creí en Dios a través de ese versículo, pues hoy yo puedo estar hablándole a ustedes después de una sentencia de 3 meses, cuando los hombres pues me desahuciaron, dijeron que ya nada podían hacer por mí. Es un versículo que está en la primera de Pedro 2:24. Me decía que por las llagas de él, por sus llagas yo había sido sanado. Sí, yo entendía la teología sobre el versículo, que a través de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, lo que el hombre había perdido con Adán y Eva, Jesucristo ahora nos redimía de ese error, nos salvaba de ese error, y que ahora todos, pues por Jesucristo teníamos acceso a Dios. Yo entendía eso, pero entendía también que sentía, ¿verdad?, que no solo hablaba a mi sanación espiritual o a mi salvación espiritual, sino que también hablaba a la condición que yo tenía en ese momento. Sí, yo empecé a creerlo para mi enfermedad, y cada vez que los médicos me decían, tu situación va empeorando, yo decía, por sus llagas yo he sido sanado. Cada vez que mi cuerpo empezaba a mostrarme a mí lo que los hombres decían que yo tenía, pues yo decía, Señor, por tus llagas yo he sido sanado. Incluso cuando los que no estaban de acuerdo con lo que yo creía, o aquellos que, ¿verdad?, no entendían lo que yo estaba viviendo y lo que estaba pasando conmigo, que era un caminar de fe. La Biblia dice que estas cosas son espirituales y que solo se pueden discernir en el espíritu. Para muchas personas, mi querido hermano, este caminar mío en las promesas de Dios, pues la gente no lo entendía. Mi propia madre llegó a decirle a mis hermanos misioneros de Jesús, no le sigan, no le hagan caso, que está tan grave que ya se ha vuelto loco. Pero la Biblia me defendía contra esto. Decía que estas cosas son espirituales y que no todo el mundo las entiende. Sí. Yo me recuerdo que
que yo empecé a caminar creyendo y mencionaba ese versículo. Habían personas que me entregaban a la muerte, personas de la misma iglesia, en vez de apoyarme en lo que yo creía, todos me entregaban, me decían: ay, hermanito Neil, aquí sufriste, pero allá en el cielo no vas a sufrir. Yo les decía: yo sé que esa es la meta de algún día irme con el Señor, pero todavía no. Por sus llagas yo he sido sanado. Y sabes, Dios honró mi fe. Esa promesa yo la proclamé en mi vida, creyendo que Dios le había dado poder a ella para obrar en mi situación. Sí, han pasado muchos años de esa sentencia. Y todos los años yo voy donde los médicos, siendo responsable, me voy a hacer mi examen físico, y cada vez que voy me tengo que sentar con ellos, porque cuando ellos ven todo mi historial y me ven como estoy ahora, no pueden, no entienden qué fue lo que pasó. Pues yo sé lo que pasó, que Dios no es hombre para mentir, que lo que Dios promete se tiene que cumplir. Bendito sea Dios, amén.